Hola, ¿cómo están? Qué bonito este martes. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten? ¿Qué han pensado? Bueno, los que me escriben lo sé, pero muchos dejaron de escribir. Bueno, aquí estamos con todas las ganas, con toda la actitud. Vamos para adelante con el mismo objetivo. Eh, lo que siempre hemos dicho, hay que mejorar este país, trabajar para ello. Y pues tenemos una piedra en el camino que es Andrés Manuel López y bueno, pues hay que quitarla. El problema más grave y complejo que tiene México es el ciclo interminable de corrupción, de impunidad. Se suman los escándalos que nadie parece pagar las consecuencias, pero al final lo pagamos todos. El pésimo desempeño del gobierno en seguridad, salud, educación, infraestructura, combate a la pobreza, eh, es tan intermitentemente ligado a la corrupción, pero no solo es un tema de gobernantes corruptos. El fenómeno de la corrupción tiene dos dimensiones, el público y el privado. El primero implica complejas leyes y sistemas, procesos y distintos actores de la vida política. El segundo implica a todos los mexicanos que de varias formas podemos ser cómplices activos o pasivos de actos de corrupción. En el medidor global, la corrupción y la transparencia de México ha crecido un 74% de lo que ya veníamos trayendo. Fuentes de transparencia internacional en las que no existe un estudio que hable de diferentes genéticas entre mexicanos, alemanes, suecos, holandeses, y los estudios que han intentado sobre rasgos culturales, religiosos o históricos arrojen conclusiones por lo menos ambiguas. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos frente a este fenómeno? Que bueno, yo no le llamaría fenómeno, pero de alguna manera frente a estos hechos. Informarnos, no hay forma de ser parte de la solución o por lo menos no ser parte del problema si entendemos claramente dos cosas. Uno, ¿qué es la corrupción? En el concepto de definición que se utiliza a nivel internacional es el uso del poder público para fines privados, es decir, la utilización de facultades de recursos materiales, financieros o humanos, o la plataforma que otorga una institución para obtener beneficios privados indebidos. Los tipos más comunes que se pueden estar involucrados son un ciudadano, el soborno, el desvío de recursos, el peculado, el tráfico de influencias, el blanqueo de recursos provenientes de la corrupción. Así funciona cada uno de los lados del ciudadano. El soborno se da cuando una persona ofrece o entrega algún beneficio ilegal a un servidor público a cambio de que éste haga o deje de hacer algo que era su obligación o facultad. Lo conocemos coloquialmente como mordida y se puede dar desde el ejemplo típico de un tránsito hasta un complejo caso como ganar una millonaria licitación. Participa en el desvío ciudadano que ayuda a un servidor público a usar recursos para un fin privado. Puede ser simple como usar vehículos oficiales o tan complejo como usar recursos
del gobierno en campañas políticas. Es parte del peculado el ciudadano que ayuda a un servidor público a extraer, apropiarse de cualquier tipo de recurso público, por ejemplo, apropiarse de los materiales de construcción de una obra pública, extraer medicina de hospitales públicos para venderlas en la calle. Hay tráfico de influencias cuando una persona pide a un servidor público con influencia que la use indebidamente para su beneficio. Por ejemplo, pedirle a mi compadre, el diputado, que hable a la delegación para que adelanten mi trámite o den un permiso que no me corresponde. Participa en el blanqueo de recursos el ciudadano que ayuda a un servidor público a esconderse o a esconder el producto de la corrupción. Los compadres prestanombres son mucho más comunes de lo que quisiéramos. Se trata del servidor público que pide a un ciudadano figurar como dueño de un inmueble que obtuvo producto de la corrupción. Las formas, como es obvio, se trata de conductas que se realizan de manera oculta. Suelen implicar redes complejas, bien organizadas o pueden darse de manera aislada u ocasionalmente pueden implicar complejas estrategias financieras o burdos intercambios de efectivo o regalo. A veces se hace de manera directa, otras a través de terceras personas. Las consecuencias. Hoy el castigo legal parece ser una amenaza poco creíble para el ciudadano. La creación de instituciones eficaces que castiguen la corrupción será materia de otro programa o de otra charla más bien. Pero aún sin castigo existen consecuencias que nos afectan a todos. Cada que un ciudadano incurre en un acto de corrupción, ayuda a la descomposición del Estado, a la corrosión de la capacidad del gobierno a darnos bienes y servicios de calidad, y algún día se paga. Con un asalto, con una llamada destroza, cuando te metes a un bache y destrozas tu llanta o tu rin, con una medicina que no está disponible en un hospital público para algún tratamiento en específico, cuando el transporte público es ineficiente, etc. Las causas trata de un tema de oportunidades e incentivos. La impunidad generalizada expande las oportunidades, el bajísimo riesgo de ser detectado, investigado y sancionado. Genera incentivos para beneficiarse del poder público. ¿Cuáles son los riesgos que tengo que yo como persona de incurrir en un acto de corrupción? Los ciudadanos comunes tenemos diferentes niveles de relación e interrelación con el gobierno. Los más básicos tienen que ver con los trámites para obtener licencias, permisos o beneficios de programas sociales. El siguiente nivel tiene que ver con la propiedad, terrenos, casas, automóviles, y el siguiente, el que tiene que ver con negocios, empresas, que son el sustento familiar. En cada uno de estos niveles hay distintos tipos de riesgos de incurrir en actos de corrupción. Decir no, una vez que tengo claro el concepto, los tipos y las formas, ¿es posible decir que no? No puedo decir que no si desconozco los riesgos de corrupción a los que estoy expuesto en mi vida diaria. ¿Qué implica decir no? Es posible
que decir no atrase mi trámite o incluso provoque que me los nieguen. También puede implicar represalia, como recibir una multa indebida. En el peor de los casos puede generar riesgo a la seguridad propia y de la familia. Perdón. Este COVID me está volviendo loco. No es cierto, me dio un estornudo común y corriente. ¿Existe una alternativa real, un peligro inminente para mí o mi familia que ponga en riesgo un valor esencial como la salud, la educación o la integridad familiar? ¿Qué necesito para decir que no? Primero, consecuencias y después mucho valor. O sea, hay dos razones por las que el humano deja de hacer algo. Una es por convencimiento propio y la otra es por miedo al castigo. Pero cuando no hay una consecuencia, un miedo a un castigo, algo real, pues esa ya nada más queda por convencimiento propio. Cuando ves que toda una nación se mueve con la corrupción, que no pasa nada, es cuando se empieza a corromper todas las líneas que hay y pues nos volvemos en lo que se está volviendo México, el paraíso de la corrupción. Normalmente el camino fácil es el de la corrupción y por eso, además de valor, se necesita mucha paciencia. Denunciar, no hay forma de acabar con el problema si no se hace denuncias. Las autoridades necesitan casos, necesitan ser presionadas por la ciudadanía para investigar. ¿Cómo se denuncia? Por lo más común es un escrito. El ciudadano no tiene la obligación de conocer los detalles legales ni de aportar pruebas específicas. Narrar los hechos es suficiente y eso debe activar una autoridad. Y si se aportan pruebas, es mejor. Toda autoridad tiene órganos que se conocen como contralorías y esos son los primeros lugares para denunciar. Están también las procuradurías y los órganos auditores de los congresos. Cualquiera de ellos está obligado a recibir tu denuncia. El problema es cuando ya están coludidos con la red de corrupción, como pasa en este momento, entonces pues denuncian y pues no pasa nada, ¿verdad? Se vuelven en palabras como las de López de hay nepotismo y hay corrupción dentro de la familia y es tan fácil como decir cambiarle el nombre, ¿no? Son aportaciones, no sabía cuando sí sabía. ¿Qué peligros hay con la denuncia? No debería haber peligro alguno. Una represalia es un nuevo acto de corrupción que se llama obstrucción de la justicia y puede incluso ameritar cárcel. Pero no es poco común que la autoridad o persona denunciada busque intimidar, amedrentar o hasta usar su poder de influencia para obstruirla. Qué raro, ¿verdad? Eso no pasa aquí en México. ¿Qué alternativas existen para denunciar si el peligro es claro o inminente? Existen otros canales. La denuncia anónima es válida. También se puede usar los medios de comunicación o las redes sociales. Aquí sí necesitas pruebas, pero pues bueno, ya ven cómo le pasa a Loret. Con todo y videos, se defiende patas para arriba el gobierno con todas las pruebas de que está siendo corrupto. ¿Qué debemos hacer después de denunciar? Es importante darle seguimiento, saber en qué acabó y qué consecuencias hubo. Y si no hubo
una conclusión satisfactoria, insistir, organizarnos. Decir que no y denunciar actos de corrupción puede ser costoso, difícil y hasta peligroso si se hace de manera individual. Pero al organizarnos se adquiere fuerza y seguridad. ¿Cómo organizarnos para enfrentar el problema? Ser parte activa de las redes sociales es importante, pero nunca es suficiente. El tipo de organización debe de responder al problema. Por ejemplo, si se trata de un problema de agua en la colonia, una sólida organización vecinal puede hacer una gran diferencia. Pero si se trata de un problema más complejo que implique cambios legales, institucionales, el nivel de organización implica una misión clara y objetivos concretos y especialistas capaces de proponer alternativas. Por ejemplo, modificar la zona de uso de suelo para evitar que se construyan enormes edificios, a pesar de que las carencias de los servicios serán evidentes, ¿no? ¿Qué herramientas jurídicas hay para atacar el problema desde la sociedad civil organizada? La buena noticia es que existen ya muchas organizaciones de sociedad civil que se dedican a este tema. Algunas de ellas dedican a la investigación de problemas desde el lado técnico, otras a la movilización y educación, pero otras, estos moscos me comen, pero otras se dedican a investigar concretamente el caso de las demandas o amparos que activen las instituciones del Estado y provocan consecuencias concretas. Participar en la discusión política del país no es solo ir a votar el día de la jornada electoral y tachar un logo para que el día de la jornada sea realmente un ejercicio ciudadano de participación, democracia. Es imprescindible, impredecible no, bueno, sí es impredecible saber quién va a ganar, pero es imprescindible votar a conciencia. Esto implica tres cosas: las personas que piden el voto, sus propuestas y las responsabilidades que tendrán. Por desgracia, no hemos exigido que exista una responsabilidad. Deberíamos de exigir que se firmaran contratos por los políticos o los cargos de elección, donde hubiera consecuencias inmediatamente por incumplimiento de ese contrato. Como decía, son dos razones por las que alguien no haría algo. Una es por miedo al castigo y otra es por convencimiento propio. En un país de 99.9% de impunidad, o sea, teniendo el 0.1% de posibilidades de librarla, pues ¿quién tiene miedo al castigo, no? O sea, no hay ningún castigo. Entonces, el camino más fácil, más terso es el de la corrupción, el del dinero fácil, el del influyentismo, el del moche. Y más porque pues todos los que están en el poder están haciendo fila para llegar y se solapan y se cubren entre ellos. Cuando alguien es descubierto, hasta le cubren las espaldas para que pueda esconderse, huir, y simplemente ponen a alguien en su lugar y entra una vez más la corrupción aquí para que, además, como le están cubriendo la espalda, le cobran el favor. Se heredan los chanchullos, las tranzas, y lo más triste de todo es no que exista esto, sino que la sociedad no haga nada,
Queremos pruebas de todo. Queremos la fuente. Queremos casi el video que vamos a poner en tela de juicio si es real o es creado, donde se está cometiendo el acto de corrupción, cuando pues está ante nuestros ojos, uno detrás del otro, todos los políticos, todas las instancias. Y hay corrupción tan simple que inicia en aceptar un puesto para el que ni siquiera estás preparado, y esa es una forma de corrupción, ¿no? El problema de un país como México es que todos estamos pasivos o de alguna manera tenemos miedo, porque aunque conocemos y nos disgusta lo que está pasando, de alguna manera a veces somos parte de la corrupción. Entonces, nuestros mismos principios, nuestra misma subconsciente nos impide salir a manifestarnos, porque sabemos que... Bye, Rocío. Sabemos que en el fondo estamos mal. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las empresas. ¿Por qué las empresas no se unen? ¿Por qué las empresas no hacen nada? Platicando con gente de la Cámara de la Construcción para invitarlos a manifestarse por todo lo que pasaba en el país, la respuesta fue: no podemos como gremio salir y atacar al gobierno porque el 85% de nuestras obras dependen del gobierno. Interesante. O sea, no puedo salir porque no me conviene salir. No puedo salir y decir que hubo ahí cosas raras con el contrato de Pemex con la prima de Felipe Calderón, porque yo también tengo ahí a alguien que tiene algún contrato a través de mí con el gobierno. Interesante, ¿verdad? Hágase tu voluntad en las vacas de mis vecinos, o sea, son parte de la corrupción. Hay los que dicen, y conozco empresas que en sus valores, principios, visión, misión, te hablan muy bonito, pero de alguna forma tienen líneas y maneras de corrupción dentro de la empresa. Entonces, pues no apoyan este movimiento porque dicen, no, es que qué lata, o sea, me van a mandar al fisco de volada, ¿verdad? Pues sí, y más miedo cuando sabes que tienes tus chanchullos, tus triangulaciones, tus movimientos ahí dentro de la empresa, pues está siendo parte de la corrupción, lo estás permitiendo, lo vives, entonces pues no te puedes manifestar. Eres parte del problema. El problema es que hay lo que te afecta, pero como eres parte de esa situación, pues mejor te quedas callado, ¿verdad? Todos tenemos colita que nos pisen. Porque eso es lo que me topo. Escucho a mucha gente que prefiere actuar desde su trinchera y no dar la cara. Está contigo, te apoya, pero pues no voy a salir porque pues me da miedito. Pero en el fondo ese miedito se llama, es que tengo cola que me pisen. Y ese es el problema del 99.9% de México. Si queremos lograr un cambio, yo creo que podemos
tener ese crecimiento sin la corrupción, generando oportunidades, poniendo reglas claras. Porque la corrupción es el impuesto más caro que pagamos todos los mexicanos. Ni siquiera tenemos una cifra exacta porque se desconoce, pero descapitaliza totalmente lo que llega por los recursos del lado de los impuestos y genera que mucha gente no quiera pagarlos porque sabe que es dinero que se va a desviar, que se va a robar, que va a haber tranzas. Entonces, pues caemos en ese círculo vicioso de corrupción e impunidad. Tenemos que empezar por cambiar el castigo. Y ahorita, si no es por principio, pues que sea por miedo al castigo y que sea un castigo real y que se cumpla. Ya estamos a unas alturas que necesitamos ir a instancias internacionales porque denuncias hay contra el presidente, hay contra el Congreso, hay contra el INE, se está apropiando de todo el país. Pero como él es juez y parte, no pasa nada. Entonces tenemos que ir a instancias internacionales para arreglar este problema de raíz. Y bueno, hacerlo y querer hacerlo es un punto muy importante. Y hacer una autoevaluación hacia adentro, de decir, ¿por qué realmente no quiero unirme a los mexicanos? ¿Por qué? Porque soy parte del problema, porque no me quiero unir, porque yo sé que si lo hago voy a perder ciertos beneficios. En lugar de pensar en beneficiarse todo un país, pensamos en el beneficio inmediato que estamos teniendo y nos volvemos en la cubeta de los cangrejos y en parte del problema del que nos quejamos todos los días, pero pues sin querer realmente cambiar las cosas. Como he dicho, hágase tu voluntad en las vacas de mis vecinos, ¿verdad? O sea, que se arregle el problema, pero que yo siga con mis negocios, con mi evasión, con mi outsourcing chueco, con mi etcétera, 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 que me da beneficios exclusivos para mí. Y yo desde mi trinchera trataré de hacer algo que no me exponga. Y esto lo podríamos terminar y cambiar de una forma tan rápida, pero pues nadie quiere despegarse de esa ubre donde te está amamantando de beneficios personales exclusivos, ¿verdad? Ni siquiera estás dispuesto a que tu competidor tenga el mismo beneficio porque ya no es lo mismo. Claro, él puede tener otros, cada quien que se arregle, cada quien que saque provecho como puede, en lugar de hacer una estructura de beneficio y crecimiento para que realmente seamos una potencia como país, con beneficios y oportunidades para todos los negocios, que sea como un ejemplo en Estados Unidos donde ni siquiera tiene tantos candados hacer una factura y todo es deducible porque genera el consumismo. A final de cuentas todo termina pagando impuestos y genera que tú consumas porque todo es deducible. O sea, te puedes comprar una lancha, te puedes comprar tu avioneta, te puedes comprar carros, todo es deducible. No hay restricciones. Si lo generaste de forma lícita, legal, lo puedes deducir. Y a final de cuentas, el consumidor final siempre es el que paga los impuestos y esto genera más impuestos. Aquí hay mucha gente que no cambia de carro
porque va a pagar el impuesto al auto nuevo, el ISAN, porque va a pagar el IVA, porque va a pagar la depreciación, porque va a pagar la placa, porque va a pagar la tenencia, porque va a pagar etcétera, etcétera, etcétera. Prefieren no comprar. Y es mucho el dinero que se deja de ingresar a las arcas de gobierno, pero pues con toda razón, ya pagué impuestos, ya pagué ISR y ni siquiera puedo hacer deducible nada, ni transferir el IVA, que a final de cuentas le va a llegar al gobierno. Y el gobierno no piensa en el futuro, siempre piensa en la inmediatez. ¿Por qué piensa en la inmediatez? Porque solo piensa en lo que puede captar y robarse en el momento. Por eso solo les importan los proyectos para ahorita. Pensar en el futuro es armar algo que permita estructurar y generar riqueza, pero como ellos saben que van de paso y les costó trabajo y hay una larga fila, no les importa qué tan endeudado dejen a su país, a su estado, a su municipio, siempre y cuando ellos se puedan ir con los bolsillos llenos. Total, ya será problema de los que vienen, y nosotros como ciudadanos seguimos pague y pague lo que nos pongan, y nos siguen subiendo los prediales, nos siguen subiendo el costo de las placas, nos siguen subiendo el agua, nos siguen subiendo la luz, nos siguen subiendo el impuesto a productos especiales IEPS, porque de algún lado se tiene que pagar la corrupción, por eso es el impuesto más caro. Pero llega un momento en que se toca fondo, no hay de dónde pagar, no hay de cómo generarlo, ya no hay cómo arreglarte, y y pues bueno, yo creo que estamos muy cerca de llegar a eso, y es momento de que todos reaccionen, despierten, nos unamos en un solo frente, en una sola bandera, la mexicana, y exijamos que se cumplan las leyes, que haya un verdadero castigo. Y bueno, pues si estás dentro de la corrupción y te sentiste atacado en alguno de mis comentarios, que no fue la intención, pero sé que machuco algunos dedos, pues que puedas exigirle al gobierno que todo sea de manera lícita, legal, clara, y también arregles tu casa. No nada más exijas que se arregle el gobierno, porque la corrupción es de los dos lados. Muchas gracias, que tengan un excelente día, y aquí estamos al frente con todas las ganas, con todo el entusiasmo, pidiendo que se unan para tener un excelente país que tiene todo, tiene todo, que también tiene la corrupción y la impunidad. Y lo tenemos que cambiar, y tenemos que entenderlo, y tenemos que hacer conciencia y hacerlo ya, porque el tiempo se está pasando de una manera que no da tiempo para dar marcha para atrás. Les mando un abrazo y espero piensen en este gran impuesto que es la corrupción y la impunidad en la que vivimos, que es el problema más grave, el botín más peleado y deseado por los políticos, por lo que no podemos unirnos, por lo que cada partido va por su cuenta, porque pues obviamente si se juntan varios partidos solo hay un candidato, y de alguna forma si van varios candidatos también luego se ponen de acuerdo, bueno, tú ganas pero a mí me invitas acá, y ya eso da mucho asco. Vamos para adelante, sale. Viva México, vamos con todo, mexicanos unidos, responsables, pensantes,
y quitémonos ese tabú de la cubeta de los cangrejos y del ya merito. Sí se puede, es cuestión de voluntad.